La 66ª legislatura de la Cámara de Diputados, a través de la diputada Mayra Dolores Palomar González, les da la más clara bienvenida a la conferencia Tenamaxtli, Vida y Obra. Nos acompaña en el presidium la diputada Mayra Dolores Palomar González, organizadora de este evento. También agradecemos la presencia del diputado Pedro Aces Barba, coordinador de operación política de la bancada de Morena. Muchas gracias, diputado, por acompañarnos. También agradecemos la presencia del diputado Fabio Castellanos Polanco y de nuestro conferencista, licenciado Carlos Rodríguez Tejeda. Sean todas y todos bienvenidos a este Palacio Legislativo. Para dirigirnos un mensaje de bienvenida, damos el uso de la voz a la diputada Mayra Dolores Palomar González. Por favor, diputada, si es tan amable. Muy buenos Los Altos de Jalisco, originario de Tocaltiche, que siempre está comprometido por las justicias, que siempre está comprometido por darle memoria histórica a quienes nos han defendido en nuestras tierras. Por las causas sociales, gracias, licenciado Carlos, por tu trabajo, por tu entrega y por acercarnos esta gestión tan significativa. Hoy nos convoca la memoria, la dignidad y la justicia. Nos reúne la historia viva de los pueblos originarios y la necesidad de dar voz y reconocimiento a quienes defendieron su tierra, su cultura y su libertad. En el marco del 12 de octubre, Día de la Resistencia Indígena, y recordando el aniversario póstumo de Francisco Tenamaxtle, el 5 de octubre de 1556, celebramos no solo su valentía, sino su legado como símbolo de resistencia, dignidad y defensa de los derechos humanos. Francisco Tenamaxtle nació en Nochistlán, Zacatecas, con influencia también en Tocaltiche, Jalisco, territorio que compartimos con orgullo. Fue el líder de la resistencia indígena en la Nueva Galicia frente a los abusos de la brutalidad de la colonización. Fue estratega, diplomático, un hombre de palabra y de visión. Desde el Cerro del Mixtón encabezó la defensa del pueblo contra el sometimiento y contra la injusticia. Y lo hizo no desde el odio, sino desde el amor a la libertad y a la vida. Francisco Tenamaxtle fue también precursor de los derechos humanos. Acompañado por Fray Bartolomé de las Casas, llevó su voz hasta el Consejo de Indias en España para denunciar los abusos cometidos contra los pueblos indígenas, y lo hizo con claridad y con dignidad de que aún nos sigue conmoviendo. Decía Tenamaxtle, y lo cito: ¿cómo puede hablarse de justicia cuando el suelo que pisan está empapado de sangre? ¿Cómo pueden hablar de fe si han destruido la nuestra? Estas palabras resuenan con fuerza en nuestros días, porque la lucha por la justicia y la dignidad de los pueblos indígenas sigue vigente. No se trata de mirar al pasado, sino de entender la memoria, que es también un acto de resistencia y de futuro.
Como legisladora, me honra ser parte de este reconocimiento porque rendir homenaje a Francisco Tenamastla es reconocer la raíz de nuestra identidad mexicana, es dar valor a los pueblos originarios que han sido guardianes de la tierra, la cultura, del idioma y de la historia. Y también es reafirmar nuestro compromiso político y moral con la justicia social, con la igualdad y con el respeto a los derechos de todos los pueblos indígenas de México. Con la llegada de la Cuarta Transformación, bajo el liderazgo del presidente Andrés Manuel López Obrador, se impulsó una reforma histórica para reconocer a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica, autonomía y capacidad de decisión sobre su territorio y sobre su destino. Y en esta, la 66ª legislatura, bajo el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, aprobamos esa gran reforma. Una reforma propuesta en su origen por el presidente López Obrador y hecha realidad en este gobierno del segundo piso de la Cuarta Transformación, que se consolida bajo justicia social como eje del Estado mexicano. Hoy, gracias a esa reforma, las comunidades indígenas cuentan con reconocimiento constitucional pleno, con acceso directo a presupuestos públicos, con participación en la planeación del desarrollo nacional y con voz propia en la autonomía de sus decisiones. La presidenta Claudia Sheinbaum ha reiterado que los pueblos indígenas no son objetos de resistencia, sino protagonistas del México que estamos construyendo. En su visión de nación, reflejada en el Plan Nacional México con Justicia y Bienestar, se coloca en el centro del desarrollo sustentable, la prevención cultural, la preservación cultural y la reparación de las desigualdades históricas que aún persisten. Recordar a Francisco Tenamastla no es un gesto simbólico, es un acto de justicia y congruencia, porque su lucha fue por la tierra, la libertad y la dignidad de su pueblo. Y hoy, con los avances logrados en esta nueva etapa de transformación, podemos decir que su espíritu vive en cada esfuerzo por reconocer la voz y el valor de los pueblos indígenas de México. Por eso, rendir homenaje a Tenamastla, afirmamos que su nombre no es solo memoria, es inspiración y compromiso presente. ¡Que viva Francisco Tenamastla! ¡Que viva la resistencia indígena! ¡Viva! ¡Que vivan los pueblos originarios de México! ¡Viva! Que su ejemplo nos inspire a seguir construyendo un país más justo, más consciente de su historia y más unido en la diversidad. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. También saludamos y agradecemos la presencia de la diputada Elda Castillo Quintana. ¡Bravo! Muchas gracias, diputada, por acompañarnos. A continuación damos el uso de la voz al diputado Pedro Aces Barba. Por favor, diputado. Muchas gracias. Muchas gracias a todas y a todos los que están aquí en este evento. Bienvenidos a la Casa del Pueblo de México, a la Cámara de Diputados. Bueno, vengo muy brevemente porque hoy tenemos un día muy complicado, como son todos los martes, así suelen ser en esta Cámara. Pero no podía yo pasar desapercibido este evento. Es un evento muy importante porque la diputada Mayra es una diputada comprometida con México, con la historia, pero sobre todo enriquece a todos los diputados este tipo de eventos porque es hablar de cultura. Y lo que un país, sea el que sea, más ocupa a su gente es la cultura. Un país que tiene cultura, un país que tiene educación, pues es un país que tiene todo. Entonces yo felicito a Mayra Palomar por su trabajo que hace en la Comisión de Educación, en la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, en la Comisión de Economía Social y además preside el grupo de amistad con Evoire Costa de Marfil. Mayra es un referente de las mujeres luchadoras en esta Cámara y hablar hoy de Francisco Tenamastla es hablar de la historia de un prócer que luchó durante toda su vida
por defender los principios, por defender las raíces de nuestro país. La cultura que tenemos en México, somos un país que debemos de sentirnos orgullosos porque vivimos, nacimos, y los que no nacieron y vivieron y que hoy adoptaron a México como su segunda patria, están adoptando un país multicultural. Debemos de sentirnos orgullosos de ser mexicanos por lo que México representa en la historia ante el mundo. México y los mexicanos no tenemos nada de qué avergonzarnos. Nuestras raíces hablan por sí solas. Ningún país de América Latina tiene tantas culturas como lo tiene nuestro país, México. Y yo me siento orgullosamente mexicano, así como todos ustedes. Entonces no me queda más que saludar a mis compañeras diputadas que están aquí presentes, otra gran luchadora social importante del estado de Campeche, el diputado del estado de Jalisco que también nos acompaña, a nuestro amigo también que está aquí en el presidium, le doy la bienvenida, y a todos ustedes, sigamos trabajando por la cultura, porque la cultura es enseñar, la cultura es lo que más necesitan nuestros jóvenes en este país, conocer qué fue el ayer para poder vivir un buen hoy y con eso poder impulsar a la juventud a qué será el futuro de ellos como mexicanos. Te agradezco, Mayra, esta oportunidad que me das de venirlos a saludar, te reitero todo mi respaldo y te felicito por este tipo de eventos, ojalá lo hagas más seguido, porque todo lo que es cultura siempre es bienvenido en esta Cámara. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Pedro Aces. A continuación damos el uso de la voz. A continuación escucharemos el mensaje del diputado Fabio Castellanos Polanco. Por favor, diputado, adelante. Muy buenos días tengan todas, todos. Quiero iniciar felicitando y reconociendo el trabajo que viene desempeñando nuestra compañera y tengo el honor de comentar mi amiga, ¿no?, mi hermana Mayra Palomar, a quien la respetamos mucho y he estado siguiendo su trabajo. Por cierto, el tema que hoy nos convoca, un tema que tiene que ver con un municipio, Teocaltiche, que forma parte del trabajo que ella está al pendiente en la zona Altos, allá en el Distrito 2, no se ha limitado al Distrito 2, en ocasiones la vemos también trabajando en el Distrito 3, toda aquella zona. Te felicitamos, amiga, te reconocemos ese gran trabajo. Y hoy este evento, como ya se hizo mención por parte de nuestro coordinador, el diputado Pedro Aces, este evento que tiene que ver con un marco cultural de nuestro país, la cultura de la que estamos sumamente orgullosos y que nuestra compañera Mayra Palomar esté haciendo este trabajo por parte de una de las comisiones que le toca participar, como lo es la Comisión de Educación, de la que también hemos visto su trabajo activo, visitando escuelas, generando ahí apoyo a nuestras niñas y niños. Felicidades, compañera, un gran trabajo el que se está haciendo, un trabajo que se necesita además en aquella zona. Felicidades. Y hoy este evento que en apoyo con el licenciado Carlos, que también hemos visto como referente, felicitarte, licenciado Carlos, y a todas y todos quienes el día de hoy nos acompañan aquí en la Casa del Pueblo de México, aquí en la Cámara de Diputados. Es un honor para nosotros recibirlos aquí y que sepan ustedes que este espacio es para esto, para lograr visibilizar temas como lo es el día de hoy, el trabajo, la defensa que hizo este gran guerrero Francisco Tenamastle, que estoy seguro que a partir del recordatorio que el día de hoy, en la conferencia que vamos a tener, en lo que se nos esté compartiendo y en lo que logramos ver, se trata de eso, reconocer las obras que nuestros antepasados hicieron a favor de lo que hoy tenemos en la construcción de la historia de nuestro país. Enhorabuena por este evento, saludo a nuestra compañera Elda también, un gusto estar aquí contigo también, compañera, felicidades, enhorabuena y mucho éxito, gracias. Muchas gracias, diputado. Antes de dar paso a la conferencia que impartirá el licenciado Carlos Rodríguez Tejeda, comentaremos que el licenciado Rodríguez Tejeda es egresado de la Universidad de Guadalajara, estudiante de la carrera de Filosofía y Letras. Él ha participado en diversas conferencias magistrales
en la Cámara de Diputados, como lo fue Reflexiones en el avance democrático de la Cuarta Transformación, las reformas constitucionales de la Cuarta Transformación contra las neoliberales de los 30 años de este periodo. También en 20 iniciativas de reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador y el Plan C, análisis, avances y proyección de los 4 diálogos de la reforma judicial. También impartió conferencias de prensa y participó en compañía del diputado Alfredo Vázquez Vázquez, referente a las reflexiones en el avance democrático de la Cuarta Transformación, y también en compañía de la diputada Mayra Dolores Palomar González. Tiene usted el uso de la palabra, licenciado Carlos Rodríguez Tejeda, si es tan amable. También damos la más cordial bienvenida al diputado Sebastián Ebrard. Gracias por acompañarnos, diputado. Azcán, Quema, Tehuatl, Nehuatl. Inicio esta magna conferencia refiriéndonos a la frase de lucha, de guerra de nuestro gran líder, precursor de los derechos humanos y de la resistencia de América Latina, que significa ahora sí, o tú o yo. Agradezco la participación del diputado Pedro Aces Barba, presidente de la Comisión de la Junta de Coordinación Política, desde luego a nuestra querida diputada federal Mayra Palomar González, de allá de los Altos de Jalisco, que siempre ha estado impulsando todo lo que tenga que ver con la reforma constitucional y en este caso de dar a conocer la historia, vida y obra de un gran luchador indígena, defensor de los derechos humanos. También destacar la presencia de nuestro amigo Fabio Castellanos Polanco, también paisano de Jalisco y también un gran impulsor de las causas justas aquí en la Casa del Pueblo. También la diputada Elba Castillo Quintana, gracias por su presencia, diputada, y también al diputado Sebastián Ebrard. Muy bien, pues agradecer siempre la oportunidad que me da la diputada de que a través de su gestión y de su apoyo poder dar a conocer estos temas relevantes. El Tlautani de Nochistlán, Francisco Tenemastle, un gran guerrero cascán. El señor Nochistlán de Nochistlán, Francisco Tenemastle. Nochistlán viene de la palabra náhuatl que significa lugar de la grana o cochinilla, hoy pueblo mágico. ¿Qué es la cochinilla? Pues es un insecto que se implanta dentro de lo que es el nopal y de esa manera es que se conoce este nombre de Nochistlán. Es ahí donde surge este gran guerrero, defensor de los derechos humanos, precursor de los derechos humanos, y por eso agradezco la oportunidad de estar aquí desde la Casa del Pueblo, dar a conocer la vida y obra de Tenamastle. Pero ¿qué quiere decir Tenamastle? Tenamastle viene del náhuatl tetetl, que quiere decir piedra, y namixia, que quiere decir irregular, que ya compuesta la palabra quiere decir 3 piedras que sostienen el fogón o la olla. Esa es la definición de Nestamat. Pero Francisco Tenemastle era el principal capitán de la guerra del Mistón. Existen múltiples monumentos de Tenemastle en Nochistlán, en Guadalajara y en Zacatecas, en honor a este guerrero cascán. Enfrentó el virreinato,
guerrero y defensor de los derechos humanos. Fue el primer guerrillero de América. ¿Por qué venir aquí a la Cámara de Diputados precisamente hoy en este día? Hace 469 años, pero un 5 de octubre, muere Francisco Tenamastle. Y también porque coincide que el 12 de octubre fue el Día Nacional de la Resistencia Indígena. Y octubre, pues, es el mes de nuestros indígenas, y a ellos todo nuestro reconocimiento, porque son el corazón de la tierra de esta gran patria. Se trata de recuperar la memoria de los olvidados. Este gran líder, históricamente y sobre todo durante la época del neoliberalismo, fue olvidado como si no hubiera existido. Es ahora cuando la Cuarta Transformación se empiezan a rescatar los olvidados, los pueblos originarios y sobre todo al gran Tenamastle. Su historia ha sido invisibilizada de manera intencional. Tenamastle tiene dos facetas, una que es la de un gran guerrero, un luchador muy estratega, táctico, que sabía utilizar, a pesar de las diferencias de armas, cómo enfrentar a los invasores. Y también, aparte de ser un gran guerrero, se puede considerar como, ya lo dije, el precursor de los derechos humanos. Hoy en día existe una figura de mediación de los conflictos a través del diálogo. Y él, hace 400 años, se puede decir que fue el iniciador de este método de a través de la negociación. Vamos a ver más adelante por qué digo esto. A los compañeros que están leyendo el folletito, quiero hacer una fe de ratas, porque por ahí se menciona que fue en el año 1952, 1955, pero fue un error de imprenta, obvio, que estamos hablando de 1500. De allá de nuestra región, de La Chona, porque también en La Chona tuvo su ámbito de lucha este gran guerrero, así lo documentan varios textos de Teocaltiche y La Chona, Jalostotitlán, donde tuvo su influencia este guerrero Cascán. Pero amigos y amigas, podemos hablar de que la llegada de los españoles fue una conquista o fue una invasión. Hay quienes, porque la historia la escriben los vencedores, sobre todo los escritores españoles hablan de que fue una conquista. No fue una conquista, fue una invasión. Vinieron a avasallar a los indígenas, vinieron a acabar con ellos, a traernos unas formas de vida distintas a lo que eran los pueblos originarios. Quiero también recordar, como ya lo dijo la diputada, esta frase tan importante que dice: la tierra que nos dio la vida no puede ser la misma que nos dé la esclavitud. ¿Qué quiere decir esto? Que no podían llegar invasores a quitarnos la tierra, y no nada más la tierra, al maltrato, a quitar las mujeres, a quitar las costumbres, los usos. Y por eso es que él defendió con todo el alma la tierra sobre todo de la llamada la Nueva Galicia. La Nueva Galicia está compuesta de los estados de la región septentrional de México, que comprende Zacatecas, Aguascalientes, San Luis, Guanajuato. Esa es lo que se le llamó entonces la Nueva Galicia, y era donde tenía la influencia Tenamastle. Pero Tenamastle no era solo, cada uno de los grupos indígenas, porque había muchos, había varios líderes indígenas que también en los estados que componían esta gran fuerza también lucharon contra la invasión de los españoles. Pero claro está que todos los escritores se basan en el papel de Francisco Tenamastle,
como por ejemplo, valga la expresión, tenemos un gran líder nosotros y una lideresa, por ejemplo, Andrés Manuel López Obrador, pero no fue el único, hubo bastantes líderes, fue el pueblo, así como el Tenamastle, Francisco, él fue el líder, pero también hubo muchos líderes, como hay muchos líderes, y como actualmente la lideresa Claudia Sheinbaum Pardo, que dirige esta gran nación. Otra frase que decía: cuando más soportamos estas cargas, resistiremos hasta el último aliento. Esta tierra no se doblegará ante el hierro extranjero, gritó mientras animaba a sus hombres. Cada embate se encontró contra una resistencia férrea. Quiero pedirles, amigos, que nos adentremos a la lectura, a la vida y obra de don Francisco Tenamastle. Le quiero recomendar varias lecturas y una película. El escritor más importante de México que ha estudiado a lo que viene siendo nuestras culturas prehispánicas, claro está que lo conocemos, Miguel León Portilla. Miguel León Portilla tiene un librito muy sencillo que vale 100 pesos, pero que ahí se refleja todo el papel que hizo Francisco Tenamastle. También les quiero recomendar una película que se llama La Carga. La Carga la pueden bajar de Netflix, ya di un comercial. Esta historia habla de la defensa que hizo Tenamastle ante el Consejo de Indias. Está muy interesante, véanla porque nos va a dejar muchas buenas cosas para comprender el movimiento de Tenamastle. También les pido que lean el libro de León Portilla que habla La visión de los vencidos, ¿verdad? Ese es un libro también, son libritos muy prácticos, muy sencillos que lo pueden ver. Aquí hago un paréntesis y me quiero referir a la carta que envió nuestro querido presidente Andrés Manuel López Obrador el 19 de marzo del 2019, le manda una carta al rey de España, Felipe VI, donde le pide que, valga la expresión, pida perdón por el genocidio y por la matanza, por la masacre que hizo en nuestra patria, pero es día y hora que no han contestado la carta. O sea, tienen bastante arrogancia que no pueden pedir perdón acerca de la gran masacre que cometieron. El único que pidió perdón, porque también la carta fue dirigida para el Papa Francisco. El Papa Francisco sí tuvo la humildad de pedir perdón por el genocidio que cometieron los españoles bárbaros. Ha existido varios decretos para que se estampen en los congresos de los estados de Jalisco el nombre con letras de oro de Francisco Tenamastle. Ahí ya existen en el Congreso de los Estados una reivindicación al papel de Francisco Tenamastle. Pero Tenamastle no fue un líder regional de un estado, de Jalisco o de Zacatecas. Nosotros nos lo peleamos, decimos que es de Teocaltiche, Jalisco, y los de Nochistlán dicen que es de Nochistlán. Pero como quiera que sea, somos municipios ahí pegados a 15 minutos uno del otro, pero pues ahí anduvo nuestro gran líder Cascán. Claro que sí, un aplauso para este gran líder indígena. El 30 de abril del 2019 se grabó su nombre en el Congreso Local de Jalisco. Quiero decirles, para entender cómo ha sido la lucha de los pueblos originarios, quiero decirles, y lo saben ustedes, que tiene 68 grupos de indígenas, es decir, es una nación pluricultural donde existen bastantes razas. Fíjense, ¿por qué se facilitó la conquista de Tenochtitlan? Lamentablemente fueron los mismos indígenas que ayudaron a los españoles, ¿sí? Ellos
Si no hubiera sido por los propios indígenas, no se hubiera logrado la conquista de Tenochtitlan, ni tampoco que hubieran ganado aquí la guerra del Mixtón, que más adelante voy a mencionar. Pero esa resistencia, amigos y amigas, es una resistencia permanente, porque aquí dan cuenta los compañeros de pueblos originarios, los diputados que pertenecen a la comisión, que están pugnando siempre por los mejores derechos de los pueblos originarios. Y desde la llegada de la Cuarta Transformación, el presidente Andrés Manuel López Obrador, junto con los diputados aquí presentes, que han sido testigos de las reformas al artículo 2 constitucional, donde ya se les conoce a los pueblos originarios como sujetos de derecho público, ya con su propio presupuesto, el reconocimiento a su cultura, a su medicina ancestral, ya también tienen su propio presupuesto, y es hasta cuando llega la Cuarta Transformación donde se reconocen los derechos de los pueblos originarios, y como dice la presidenta, y vamos por más derechos de nuestros pueblos originarios para que sean visibilizados y sean reivindicados sus derechos. Y existe esa resistencia, por ejemplo, de donde venimos nosotros. Hay una resistencia que concluyó bien. Allá querían hacer una presa y querían inundar 3 delegaciones de allá de Cañadas, pero los hermanos de allá de aquella región, que si bien es cierto, ya no son pueblos originarios, pero descienden de esos grupos originarios que pelearon junto con Tenamastle, defendieron y resistieron, y hasta que llegó el presidente y los salvaron para que no fueran hundidos sus pueblos. Y también los ruráricas siguen defendiéndose contra la invasión de los terrenos, y también por la defensa de su autenticidad y sus derechos. La resistencia es vigente y es permanente, y nosotros tenemos que ser parte de esa vigencia y de esa lucha para apoyar a los hermanos de los pueblos originarios. Pero ¿cuál es la importancia que tienen los pueblos originarios para la Cuarta Transformación? Pues igual que los grupos vulnerables, los adultos mayores, los niños, las madres solteras, las personas con capacidades diferentes, los adultos mayores, son el centro de atención de la Cuarta Transformación. Por eso es que se hicieron y se seguirán haciendo más reformas en beneficio de los pueblos originarios, siempre recordando a este gran líder Tenamastle. En la mañanera del 25 de agosto de este año, para que vean la relevancia y la importancia que tiene para la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se habló de Francisco Tenamastle. Hay una sección que no me dejarán mentir todos los que escuchamos la mañanera, que se llama El Humanismo Mexicano, y ahí se dio referencia se pasó un video donde se hace una explicación de lo que estoy hablando. Y es tan importante para la Cuarta Transformación que este año fue dedicado a la mujer indígena. ¡Vivan las mujeres indígenas! El movimiento indigenista y Tenamastle es la fuente del humanismo mexicano. Ahí descansa el humanismo mexicano. Pero, ¿cuáles son los personajes de esa invasión a nuestros hermanos indígenas de la Nueva Galicia? No podemos hablar de Tenamastle si no hablamos de aquellos que golpearon a nuestros hermanos. Y me estoy refiriendo al virrey Antonio de Mendoza y también al virrey Luis de Velasco, que fue el que sucedió a Antonio de Mendoza, y Luis de Velasco le tocó mandar a Tenamastle para que fuera juzgado en el Consejo de Indias. También tenemos a un tal Pedro Alvarado, que era un sanguinario, que era un asesino. Y fíjense, cuando las cosas se pusieron muy difíciles, que no podían someter a los indígenas, le hablaron a Pedro de Alvarado. Pedro de Alvarado, junto con Hernán Cortés, conquistó Tenochtitlan y también estuvo en Guatemala. Y cuando le hablan a él, porque no podían contener al gran movimiento indigenista,
le tuvieron que hablar y cuando le hablan, él menciona esos 4 gatitos porque se refería a los líderes cascanes, mal llamados chichimecas. A todo este grupo de indígenas se les llamó chichimecas de una manera despectiva, que quiere decir algo así como perros salvajes, pero no. Eran luchadores que defendían la patria, que defendían toda la historia, los ancestros, y no podían permitir que se entregarle las tierras. Entonces, pues como la historia lo escriben los vencedores, pues por eso es que denominaron, y nosotros a veces nos vamos y decimos los chichimecas, cuando es algo muy despectivo. Entonces, les hablaba de este señor Pedro de Alvarado, pero ¿a qué no creen? El 24 de junio de 1941 muere y dicen que en Teocaltiche, otros dicen que fue en Juchipila. Muere, algunos dicen que fue de manera accidental porque un caballo de un asistente se le cayó encima, le rompió las costillas, y otros dicen que fue un arco, una flecha que tiró Tenamastle, pues le dio en la ingle y de ahí pues se complicaron las cosas, y ya cuando se iba el caballo también le llegaron otras flechas, y a los 4 días muere este señor que dijo que venía a someter a 4 gatitos. 4 gatitos se llama porque el peñón del Mixtón viene del nombre Mixtli náhuatl, que quiere decir puma, que quiere decir gato. Ahorita vamos a platicar de la guerra del Mixtón, que tiene que ver mucho. Si no hablamos, cuando hablamos de Tenamastle, no podemos dejar de hablar de la guerra del Mixtón. Otro personaje se llamó Miguel Ibarra. Miguel Ibarra era el encomendero de aquí, de esta región. Los encomenderos eran las personas que el virrey designaba para evangelizar a los indígenas, para rendirles tributos, y estos encomenderos, pues en realidad en lugar de ayudar a los indígenas, se encargaban de masacrarlos, de robarlos, de esclavizarlos, de meterles jornadas como tributos exhaustivas, y este Miguel de Ibarra estuvo aquí lastimando a nuestros indígenas. También no podemos dejar de mencionar a Juan y Cristóbal de Oñate, que eran los gobernadores, y también estos conservadores estuvieron agrediendo siempre a nuestra gente. Nuño Beltrán de Guzmán también, conocido como la serpiente, y sobre todo el obispo Pedro Gómez Maraver. Este obispo de Guadalajara, porque viene de ahí, fíjense la importancia, cuando Tenamastle ve una situación después de 9 años, que él tuvo que andar refugiándose, escondiendo, para poder enfrentar a los españoles, él decide, dice, es que es imposible, no podemos, no vamos a lograr y va a morir mucha gente. Él decide hablar con el obispo de Guadalajara. ¿Para qué lo hace? Para que intermediara por él, porque si hablaba directamente con el virrey o el encomendero Miguel Ibarra, pues obviamente que lo iban a apresar, ¿no? Y además ya no lo iban a regresar. Pero él era un visionario, era un estratega, y se vale acerca de ir con el obispo de Guadalajara, Pedro Gómez, y platican, ¿no? ¿Y saben qué? Queremos platicar, dialogar, llegar a un acuerdo, pacificar, que esto termine para ya acabar con los asesinatos, con las persecuciones de los indígenas, y vamos a ver más adelante qué sucede. También no podemos dejar de hablar de los oidores. ¿Qué eran los oidores en aquel entonces? Los oidores eran los abogados que supuestamente tenían que velar por los derechos de los pueblos originarios, y pues al igual que los encomenderos y que los gobernadores y los generales, pues en lugar de ver por los intereses de los indígenas, se dedicaron a masacrarlos. Ya vamos a terminar, ¿eh? Pero, ¿de qué manera nosotros conservamos la historia de hace más de 460 años? A través de los tlacuilos.
Los tlacuilos, saben ustedes que eran las personas que hacían los códices y a través de imágenes escribían lo que pasaba, y a través de eso hay un códice que quiero que lo vean por ahí. Hay mucha información acerca de Tenamastla. Se han escrito cientos de libros traducidos también a varios idiomas, porque Tenamastla no solamente es un líder nacional o regional, va más allá de las fronteras, ¿sí? Han venido muchos a estudiar su vida y obra. Ha habido intentos, porque él muere en Valladolid, España, dijimos en 1556, de repatriar sus restos, pero no se han localizado. Pero ahorita vamos a platicar que qué es lo que sí podemos hacer, y es la tarea que de aquí nos tenemos que llevar todos y todas, pero eso lo dejo para el final. Pero ¿por qué Tenamastla y todos los líderes de la región se levantaron en armas? Al principio permitieron que llegaran, pero empezaron a hacer abusos de parte de los encomenderos, empezaron a matar a líderes principales, empezaron a ahorcar la gente, empezaron a robarle las mujeres, las tierras, y fue cuando se empezaron a organizar todos los líderes y dijeron: no es posible, nosotros no podemos dejar que nos roben lo que es nuestro, que nos roben nuestra esencia y nuestra dignidad sobre todo. Entonces, por eso es que los abusos de la corona son los que hicieron que se organizaran los pueblos originarios. Y fíjense lo que hacían ellos, los invasores: les cortaban los dedos, el dedo pulgar, a los detenidos para que ya no pudieran usar el arco y la flecha, porque eran muy astutos, muy hábiles para el uso de la flecha, del arco, de las hachas, de todo. Ellos se defendían hasta pedradas. Ahorita vamos a platicar cómo defendían en la guerra del Mistón. Pero lo peor del caso es que a los detenidos los marcaban con un hierro caliente en la cara con la letra G, que quería decir guerra. A las personas que no se querían someter, los ponían fierro caliente grabándolos, ¿no? Y ya los vendían como esclavos. Por eso los indígenas, antes de que fueran detenidos, se lanzaban a su familia, a sus niños, a las mujeres, las aventaban del cerro para que murieran, porque sabían que de ser detenidos, pues los iban a ahorcar, los iban a apedrear, los iban a echar los perros, y pues por eso es que ellos no permitían que eso pasaba. El sistema de las encomiendas, esas famosas encomiendas que tanto daño le hacían a los indígenas, los encomenderos, de ahí viene, pues, eran, digamos, reglas dictadas desde el virrey, desde España también, pues que se trataba de fijarles tributos a los indígenas y también ponerles trabajos pesados, y pues al final Tenamastla pide que cambien estas encomiendas. También mataron a 18 chichimecas principales, no chichimecas, sino indígenas que componían la rebelión y resistencia de esta región llamada entonces la Nueva Galicia. Pero fíjense qué chistoso y qué curioso. Los españoles utilizaban como pretexto una guerra justa. Porque les decían: mira, si tú permites que yo te evangelices y permites que yo te robe tus tierras, pues vas a ser tratado, les decía a los principales, a los indígenas, te vamos a guardar tu señorío. Pero si te rebelas, entonces te vas a considerar enemigo de la corona española. Y si él se negaba, pues ya había pretexto para iniciar para ellos una guerra justa, que no era tan justa. Llegaban y antes de empezar la guerra, un ataque, leían los requerimientos. Y esos requerimientos era eso: los invitaban a deponer las armas, pues en ese caso las piedras, las hachas, las flechas, los arcos. Pero, ¿qué es lo que hacían los originarios, los indígenas, los líderes?
utilizaban una estrategia de guerra de guerrillas, porque cuando eres inferior en armas, porque acuérdense que ellos venían cubiertos de hierro, de metal, traían caballos, traían cañones contra pues las ondas que utilizaban los guerreros, pues era una lucha desigual. Entonces ellos tenían que utilizar una estrategia de guerra de guerrillas, que quiere decir agarrar desprevenido al enemigo, atacar y correr. Ellos atacaban y se iban al Cerro del Mixtón. Ahora sí, vénganse al Cerro del Mixtón, pero ya sabían que de irse al Cerro del Mixtón, pues no les esperaba nada bueno. Ahora sí vamos a entrar de lleno a lo que fue la guerra del Mixtón. Esta guerra del Mixtón inicia en 1541-1542. Tenían temor, como les dije hace un momento, de que Tenamastle invadiera Guadalajara, porque estuvo a punto, con más de 20,000 hombres indígenas, de apoderarse de Guadalajara, pero no fue posible, se tuvo que regresar, pero eso puso las alarmas a los virreyes y dijeron, si llega a Guadalajara, al rato se van a ir a Tenochtitlan y va a acabar con la invasión. Pero ¿dónde está el Cerro del Mixtón? Está entre Juchipila y Pozol, en Zacatecas. Es un fenómeno, pues lo pueden checar, por ahí hay fotografías, hay videos. Es un cerro majestuoso que arriba tiene una planicie, pero para subir es inexpugnable porque hay mucha hierba, mucho huizache, hay mucha piedra y pues a veces hay que pasar acostado, pero comentan que los pueblos originarios, los indígenas, tenían una entrada secreta y se cree que cuando los derrotaron descubrieron esa entrada secreta del Cerro del Mixtón y de esa manera pudieron entrar. Pero los mal llamados chichimecas, despectivamente, ¿quiénes eran? Pues eran los guachichiles, eran los zacatecos, eran los tepehuanos, los cascanes de esta región, de allá de Zacatecas, los irritas, los coras, los pames, los otomíes, los guamares, los tecueces, los tamaulipecos, tepehuanes y huichicoles. Pero ¿quiénes eran los aliados de los españoles? Eran los tlaxcaltecas, eran los huejotzincas, los mexicas, los ilotepecas, los purépechas, los chalcas, los acolohuas, los totonacas y los chachapoyas. Estos siempre en la historia de México han existido los traidores, los que apoyan a los invasores, y esto me recuerda de alguien que por ahí anda yendo a Estados Unidos a pedir que intervengan y que manden. Siempre ha habido apátridas en la historia de México, pero pues se van a enfrentar con un pueblo organizado, con un pueblo consciente como es el pueblo de México. Otro movimiento que también fue violento y que se vieron obligados fue el movimiento que surgió en el sureste con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, un 1 de enero de 1994. Cuando el neoliberalismo fueron olvidados, le robaron sus aguas, le robaron sus minas, le robaron todos y no tuvieron otra alternativa más que lanzarse de una manera hasta con figuraciones de rifles de madera y que tristemente fueron también rápidamente sofocado ese movimiento, ¿no? Y que por ahí también se llegó a un acuerdo para hacer unas leyes en favor y que nunca se cumplieron. Pero ¿dónde están estas regiones de las que estamos hablando? ¿De dónde vienen los aliados de los españoles? Vienen del centro de México, del Valle de México. ¿Y de dónde son los de la Nueva Galicia? Pues son del lado norte, porque en aquellos entonces ir al norte pues era muy complicado. Después les interesó ir por las minas en Zacatecas, en Durango, pero no podían pasar porque se enfrentaban aquí con guerreros muy valientes y pues se les complicó. Por eso, ¿cómo nos explicamos que tan pocos hubieran gobernado a tantos? Pues gracias a los traidores, pero ahora esos traidores no van a poder, porque tenemos un pueblo organizado, tenemos
una presidenta y un presidente que nos están dando el ejemplo como Tenamastla de dignidad y de soberanía nacional. Aquí se considera, gracias, se considera en este caso como la segunda conquista de México. Es después de que conquistan Tenochtitlan, se vienen hacia el norte y se considera la segunda conquista, o también el llamado encuentro de dos mundos. Recuerden, amigos, que Guadalajara se quiso fundar en Nochistlán, pero no los dejaron. No los dejaron y se fueron a Tonalá. Tampoco los dejaron y luego se van a Tlacotan. Ahí fue donde por nada Tenamastla logra invadir y apoderarse de la entonces Guadalajara. Y de ahí se fueron a donde está hoy Guadalajara, que es el Valle de Atemajac. Como recordatorio de la guerra del Mixtón, en algunos lugares cada año se celebra la danza de los tastuanes, como es un reflejo de la resistencia, ustedes lo han visto, donde se hacen bailables con disfraces, con máscaras de madera, representando esa resistencia que no se puede olvidar. Ya hablábamos de los suicidios colectivos antes de someterse a la invasión de los españoles y hablamos de la valentía de los cascanes. Bueno, pues una vez que logran ganar en 1942 la guerra del Mixtón, les decía, se tuvo que venir el virrey personalmente a dirigir la invasión, Antonio de Mendoza. Se tuvo que venir porque no podían, con 50,000 hombres, imagínense, 50,000 hombres rodearon el Mixtón, no, pues era un mundo. Arriba había 100,000 gentes, porque Tenamastla se llevaba a toda la gente a la meseta para poder defenderlos. Pero ese día triste fue que se perdió la guerra, pero no se perdió la guerra, se ganó mucho y ahorita vamos a hablar por qué. Cuando se llevan a Tenamastla, porque Tenamastla cuando va con el obispo, no lo hace para que lo entreguen, lo hace para negociar, pero ahí lo toman preso, porque sucede que antes muere el obispo y ya no hubo quien lo defendiera, y se lo llevan a Valladolid, donde allá es juzgado. Y de ahí viene que él elaboró junto con el fraile Bartolomé de las Casas, que era el defensor de los indígenas, un texto que se denomina Ciertas peticiones hechas en Valladolid de don Francisco Tenamastla. Fíjense, ahí se adelanta 200 años, donde establece, y por eso se le reconoce el defensor de los derechos humanos. Ahí él hablaba ya de que el ser humano nace por naturaleza libre y que no puede existir alguien que lo pueda detener, que le pueda privar de la libertad, y también habla de los derechos de las mujeres y de los niños. Fíjense, hace 469 años, hablando ya de los derechos de la vida naturales, porque él siempre tiene una referencia al derecho natural. Ahí él establece, por eso León Portilla dice que es el precursor de los derechos humanos. ¿Cuáles fueron los puntos claves que Tenamastla establece en este pliego petitorio al Consejo de Indias y al rey? Él establece que él era el tlatoani, era el líder de Nochistlán, que no era un bandolero, un asaltador de caminos como lo querían representar. Dice que él les dijo, nosotros recibimos en paz a los españoles, nosotros no nos opusimos, pero las agresiones de que fuimos objetos nos obligaron a que nos tomáramos las armas y nos defendiéramos. Él quiere que se le reconozca como vasallo de la corona. Él denuncia los abusos, cómo
cómo mataban a los principales, cómo los apedreaban, los aperreaban, les mandaban los perros, los ahorcaban y decían, ante esa situación teníamos que defendernos. Nosotros no fuimos a molestar a los españoles, ellos vinieron a robarnos la paz y la tranquilidad. Es como los propios, él menciona en ese escrito, como los propios que las bestias también, cuando se ven en peligro, pues huyen en defensa de su propia naturaleza. Así ellos huían. 9 años, les dice, estuve huyendo 9 años para defender mi vida y para defender la de los demás. Ese libro, ese escrito, fue presentado el 1 de julio de 1955. Aunque nunca fue juzgado, nunca se dictó una sentencia, porque él muere, ya dijimos, el 5 de octubre de 1556, pero eso queda como lo que viene siendo una anticipación de siglos a lo que es hoy la Carta Universal de los Derechos Humanos, porque lo que él plasmaba ahí, eso se recuperó y eso se establece en la Carta Universal de los Derechos Humanos. El derecho a la vida, el derecho natural a la vida, a la defensa y a vivir en paz. Él hablaba de la defensión propia y de la familia, denunció los crímenes contra él y su pueblo, pedía que le regresaran la restitución de su señorío, que lo reconocieran como el señor de Nochistlán. Él hablaba de la defensa natural que Dios y la naturaleza a todos conceden. Justificó su lucha. Él dice, yo no vine a enfrentar a nadie, nos defendimos. Él decía que poner encomiendas es sujetar a los indios a la crudelísima situación de la explotación. Pedía que se retiraran las encomiendas. Los asesinatos también denunció de 9 cascanes, juntos, sin justicia, los habían ahorcado. No habiendo justicia ni a quién recurrir, él hablaba, ni a quién recurrir, porque los famosos oidores y los encomenderos no eran más que parte del problema del abuso de nuestros pueblos originarios. Acordé huir con la poca gente que me quedaba para salvar a ellos y a mí. Como de la ley natural era obligado, porque si no huyera con la misma injusticia hubiera sido ahorcado. Él habla, cito palabras textuales, este huir y esta natural defensa, muy poderosos señores llaman y han llamado siempre los españoles, usando mal de la propiedad del vocablo en todas las Indias contra el rey levantarse. Ellos hablaban que cuando se defendían era levantarse contra el rey. Él decía que ese vocablo era equivocado. Sigue mencionando Tenamastle. Y cuando han usado el nombre del rey, no ha sido sino para imponer y levantarnos culpas y pecados que nunca pensamos cometer y para excusar sus injusticias y violentar las tiranías extrañas de toda humanidad y nosotros por ellos inhumanísimamente cometidas. Este escrito, dijimos, fue escrito el 1 de julio. Por eso se le llama el precursor de los derechos humanos, debido a que los pensamientos expresados tienen gran similitud en los enunciados que la Asamblea Constituyente francesa proclamó en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, así como la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en 1948. Se encontró una segunda carta sin fecha y esta segunda carta dice así: suplico a Nuestra Alteza que teniendo ante sus ojos a Dios y a la verdadera justicia, consideren las incomparables agravios y males que yo y todos los naturales de aquella provincia hemos recibido y recibíamos en aquella sazón, y que no fue alzarnos y rebelarnos, sino huir de la crueldad inhumana y no sufrible de los españoles, como huyen los animales de quienes los quieren matar, y que de manera de defensa de Dios no la quitó ni privó aún a las piedras que no tienen sentido, y que yo huí por la dicha causa y estuve escondido
por los montes 9 años y después me vine de propia voluntad, no forzado por nadie, creyendo que no fuera como lo he sido, tan maltratado. Amigos, ya para terminar, voy a presentar las presentes conclusiones, cuál es el papel que nosotros tenemos que hacer para reivindicar a este gran líder indígena. Solicito y pues que se haga transmitible a nuestro coordinador Pedro Aces de la Junta de Coordinación Política para que se eleve un pliego petitorio y se presente una iniciativa de ley y un decreto para que se inscriba en letras de oro en el muro de honor de la Cámara de Diputados. Actualmente, en la parte superior del muro de honor de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, solo están los nombres con letras de oro de Cuauhtémoc de Nezahualcóyotl, y falta sin duda alguna, porque está incompleto este muro, mientras siga faltando el nombre de Francisco Tenamastle. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado. También agradecemos la presencia de los diputados Bruno Blancas Mercado, el diputado Jesús Valdés Peña, gracias por acompañarnos, de las exdiputadas federales Celestina Castillo Secundino y Verónica Collado Crisolia. Y la diputada Amalia López de la Cruz. Muchas gracias. La diputada. Sí, damos paso a la entrega de reconocimientos y también se llevará a cabo una pequeña rifa. A continuación sigue la rifa. Sí, también agradecemos la presencia de la diputada Amalia López. Gracias por acompañarnos, diputada. Buenas tardes, amigos. Muchas gracias por estar aquí presente en este día tan importante para los mexicanos y sobre todo nosotros que venimos desde la tierra cascana, desde Teocaltiche, Jalisco, donde fue este gran guerrero. Solamente nos queda de corazón darle las gracias, diputada amiga, muchas gracias por todo el apoyo que siempre nos ha dado. A las diputadas, exdiputada Celestina, Verónica, que vienen del Estado de México, gracias por su participación, que siempre nos han apoyado, y sobre todo a todas estas grandes mujeres luchadoras, entre otras de Morena, que siempre, como dijo el licenciado, poniendo en alto el nombre de la mujer. Bienvenidos y no se retiren porque queremos regalarles unas pequeñas artesanías oriundas de ahí, de nuestro pueblo de Teocaltiche, Jalisco. El tablero de ajedrez es como el que está aquí, un viajero, ese lo inventó en la caja para que se pudiera trasladar en un viaje nuestro abuelo Fernando Rodríguez García. Entonces, con mucho cariño para ustedes unas pequeñas artesanías, que es una tierra de artesanos Teocaltiche, Jalisco. Muchas gracias. Entonces, esperemos suerte a todos los que van a participar. Le voy a ceder el micrófono a la diputada Celestina porque nos lo pidió. Para que nos dé unas pequeñas palabras sobre la resistencia de los grandes pueblos originarios de México. Gracias, diputada Celestina. Pues mejor me siento. Hatsigi goto kamadi ida kamadi kue kamadi pale male gigoto. Pues buenos días a todos.
hablar de los derechos humanos desde los pueblos indígenas, en mi caso desde los otomíes, es hablar de nuestra vida cotidiana, es demostrar que lo decimos, es demostrar que somos. Hace un momento cuando saludé a todos los que se encuentran aquí, sean personas que conozco o personas que no conozco, les dije buenos días hermanos y hermanas en mi lengua materna. En esta forma de hablar y saludar nuestra relación es más íntima, que es más cercana, muestra que somos familia, que somos hijos de la misma madre, nuestra madre tierra, Mahkime Hoy. Todos y todas somos hermanos, y las personas adultas mayores, el saludo es buenos días mamá, buenos días papá. En otros casos, buenos días tíos, tías, muestra el profundo respeto. Este encuentro primero o frecuente entre nosotras, entre nosotros, inicia con un saludo de respeto, con un saludo de igualdad, con el conocimiento a quienes y como yo, sin importar su cultura, su procedencia, sin importar lo que se ponen o cómo se visten, sin importar lo que creen, somos hermanas, somos hermanos de una misma madre. Reflexionemos un momento y digámonos si la palabra humano, si la palabra persona, si la palabra individuo o ciudadano muestran algo más profundo y más cercano que la palabra hermana, madre o hija. La vida del otomí o mazahua y de todas nuestras culturas que le hemos llamado originaria, cuando tejemos un camino de paz, de hermandad, con nuestra vida diaria, con nuestros actos y nuestras palabras, estamos viviendo los derechos humanos. No estamos creando una primera vez los derechos humanos, porque siempre lo hemos vivido. Así nos enseñaron nuestros padres, nuestras madres, nuestras abuelas, desde hace siglos, y nos enseñaron además de vivirlo, a mostrarlo en palabras. La palabra para nosotros es nuestra vida misma, por eso respetamos nuestra palabra, lo honramos porque somos nuestra palabra, y eso no está escrito en ninguna constitución o en algún acuerdo, porque está escrita en nuestra vida, en nuestros corazones. Ahora, viendo este proceso de respeto de nuestros derechos, a nuestra historia como mujer, como indígenas o como otomí, tenemos hacia nuestros mayores como si fueran nuestras madres o padres. El saludo de niños, niñas, el buenos días hijo, aunque sean completamente desconocidos de nosotros, pero este saludo, el gran respeto que debemos de tener a los niños, a todas las niñas, así fueran nuestras hijas o nuestros hijos, como fueran parte de nosotros. Es forma de saludar que tienen todos los pueblos originarios. Entre nosotras y entre nosotros nos llamamos hermanos. En las constituciones de cada país o en los derechos internacionales, hoy escuchamos la palabra sujeto derecho, de derechos humanos, de seres humanos, de individuo o ciudadano. Es decir, hablamos de otras personas como alguien ajena a mí, como si alguien distante de mí, no como una hermana, no como un hermano, no como un padre, no como una madre, no como una hija, no como una nieta. En los pueblos originarios, la protección, la seguridad, la libertad, la vida y la igualdad están en modo implícito y explícito en la palabra que se muestra en el saludo, en el momento del encuentro con los hermanos y hermanas. Hoy
Hoy los invito a caminar juntos hacia un México más justo, donde la voz de los pueblos originarios sean escuchadas, respetadas y consideradas en todas las decisiones, donde los derechos humanos sean un faro que guía nuestras vidas, porque solo reconociendo la dignidad de cada hermano y honramos la riqueza cultural de nuestros municipios como Temuaya, podremos construir una nación verdadera, libre y equitativa y solidaria. Muchas gracias, hermanos. Gracias, hermano. Muchas gracias, diputada. Muchas gracias. Pues para terminar, vamos a rifar estos presentes, no se muevan. Es el primero porque son varios premios. Entonces, el que escuche el número, por favor, la diputada aquí, nuestra amiga, les va a entregar su regalo. A ver, el que tenga el número 20. ¿Sí? Adelante, un aplauso. Felicidades a nuestro compañero de los autotransportes. Gracias a don Ángel Pichardo por estar este día con todos, a don Vicente también. Muchas gracias porque siempre nos apoyan en los eventos de nuestra querida amiga diputada Mayra Palomar. El próximo número, el 1. Creo que también por ahí les tocó. Felicidades. Ahí va el próximo. El número 17. ¿Acá? ¡Ay, felicidades! Aplauso. Recuerden que esta artesanía es oriunda de ahí de Teocaltiche, hecha por manos artesanas de nuestros amigos teocaltichenses, de la tierra cascara, donde fue nuestro gran querido Tenamastle. El número 30. A la 1. Número 30 a las 2. Seguimos. Número 30 a las 3. No está. Ahora sigue el ajedrez. Sí, como vaya. El número 32. A la 1, ¿no? Seguimos. Número 29. 29 a la 1, ¿no? Seguimos. 31. Ah, están saliendo los seguidos. Acá nuestro amigo Ángel Pavón, también ha sido guerrero de la 4T. Bienvenido, don Ángel Pavón, youtuber de aquí de la Ciudad de México. Bienvenido. Felicidades. El número 53, ¿no? Seguimos. 56. Tampoco. 38. Número 38 a la 1. ¿No? ¿Allá? ¿No? Seguimos rapidito. 51. Tampoco. Vamos a dar rapidito. 58. ¿Acá? Ay, casi, diputada. 39. Hoy están saliendo los 30. 39 a la 1. ¿No? A ver, voltea la cámara. 44. Felicidades, diputada. Muchas felicidades. El número 2, allá por aquel lado tienen el número 2, yo estoy segura que lo tienen por allá, el número 2, don Ángel, bienvenido, pase por su pueblo, por su premio. Felicidades. Para que se eche el cucurucho. El número 40. ¿Nadie? Así, hija, muévele. 49. Acá, amiga, felicidades. Viene con nuestra querida amiga Celestina desde el Estado de México. Bienvenidos sean todos. ¿Perdón? ¿Quiere que le pase acá? ¿También tiene 49? Ah, pásese también acá por su premio. Pase.
Pase, pase. Adelante, acá la diputada le va a dar su premio. Felicidades. ¿13? 36. Número 36. ¿No? A la una. Seguimos. El número 3, ahora un chiquito, por allá de los amigos, compañeros, autotransportes, número 3. ¡Ay! Aquí nuestra compañera de ceremonias, felicidades. Muchas felicidades. El número 16. A la 1:16. Ya está el compañero, felicidades. Suertudos los de este día. Seguimos, compañeros. 59. Verónica. Felicidades. La exdiputada Verónica, compañera. Muchas felicidades desde el Estado de México para el mundo. ¿El último? El último es el número 18. Felicidades acá a nuestro compañero. Adelante. Vamos a seguir con los tenamastles rapidito para que se vayan también. ¿Sí? ¿También? Sí, pues para que alcancen todos, no vamos a alcanzar. Miren, vamos a seguir con el tenamastle porque vemos varios, pero seguimos con los números. Felicidades. 28. 28 a la 1. ¿Sí? ¿No? ¿Seguimos? Acá el compañero del audio, bienvenido. Acá la diputada le da su premio. Muchas gracias. Aplausos. El número 34. ¿No? ¿Seguimos? Felicidades. Tenamastles. Felicidades. Rocío, pásanoslos. El número 47. A la 1. Felicidades, acá viene 47. Seguimos. El número 37. ¿Sí hay 37? ¿No? ¿Seguimos? El número 52. Creo que no. Seguimos. El número 7. ¿Número 7? ¿No? El número 4. ¿Nadie? Seguimos. El 46. Seguimos. El 19. ¿Acá? ¿19? Sí, bienvenido, pase. ¿Cuál le trae usted, mija? ¿46? Aquí la señorita diputada. Y el 16. Pase adelante. El 19, perdón. De Namastle. Perdón. Deja que te lo. Pásese. Felicidades. ¿Ya es el último? ¿Los últimos dos? ¿Tres? Ellos son de ellos. Ella es de ella. Eso quedaría después. Queda el último. A ver, ¿quién dijo yo? El número 42. ¿No? El último, ahí va. Adiós. El número 45. Nadie. ¿Sí? Acá, felicidades, aplauso. Muchas gracias. Con mucho cariño para todos ustedes y le cedo el micrófono a nuestra maestra de ceremonias. Por su atención, Rocío Rodríguez. Muchas gracias, Rocío. Daremos el uso de la voz a la diputada Mayra Palomar González para que cierre esta conferencia, si es tan amable, diputada. Gracias.
Gracias por haber sido partícipes de esta justicia para este guerrero Francisco Tenamastle, por la memoria histórica y cultural de nuestros pueblos, por haber sido precursor de los derechos humanos. Gracias por ser presente de esta magna conferencia impartida por el licenciado Carlos Rodríguez Tejeda, oriundo de Teocaltiche, Jalisco, también vecino de Nochistlán, Zacatecas, de donde fue originario Francisco Tenamastle. Gracias a todos y a todas.